Titular este espacio fue lo más difícil, pensar, bueno, cómo titularlo, si estamos hablando de una cumbre de inteligencia artificial, pues yo quiero hablar del lenguaje claro. Y realmente la reflexión, así como ha habido reflexiones éticas, reflexiones a propósito de los usos académicos, de las implicaciones en el lenguaje, en el uso del lenguaje, yo dije, pues lo voy a vincular con mi tema de investigación, que es el lenguaje claro. Ya lo han dicho otras personas en este espacio, la inteligencia artificial pues tiene que ver con algoritmos y técnicas que pretenden imitar la inteligencia humana. La inteligencia artificial tiene que ver con máquinas que pueden razonar, aprender y actuar como humanos. La inteligencia artificial simula conversaciones humanas y la inteligencia artificial decide las mejores acciones a realizar a través de los patrones que se le asignan. Pero en todo esto tenemos un factor común, el humano. La inteligencia artificial no sería lo mismo si no tuviera la presencia del humano. El humano es el que genera la información para que la inteligencia artificial pueda funcionar. Así que nosotros, cuando tenemos esta reflexión, y esta mañana lo decía el ministro, bueno, la pregunta es, ¿la pérdida del lenguaje? ¿Habrá pérdida del lenguaje? ¿El lenguaje se puede potenciar, se puede transformar? En fin. Nosotros aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo entrenar a la inteligencia artificial para que el lenguaje pueda continuar en su respeto de la lengua, en el uso, y para que pues, estas alternativas que son inalcanzables y que definitivamente ya están en nuestro entorno, pues puedan tener una mejor guía. También lo decía don Santiago en su conferencia, por cierto, me parece que es muy acertada esa reflexión desde la Real Academia, cómo nosotros tenemos que revisar qué intervención está haciendo realmente la inteligencia artificial y el buen uso del lenguaje. Y de ahí que esta preocupación de la academia es importante. Cuando nosotros a la inteligencia artificial le pedimos que escriba un texto específico, hay que darle una muy buena instrucción para que lo logre. Pero yo he encontrado que con 2, 3 preguntas bien guiadas se logra el texto que queremos calificar, y eso para nosotros en la docencia, por ejemplo, a veces es un problema, porque los estudiantes entregan un texto que evidentemente, y lo reflexionaba ahorita Pau, uno ve el texto y dice, esto lo escribió la inteligencia artificial, esto no es del estudiante. Uno lo logra porque sabe cómo escriben los estudiantes, por los patrones textuales, pero allí la reflexión va más allá y es enseñémosle entonces al estudiante a pedirle la información, a que aprenda a preguntar, a que aprenda a reflexionar a propósito de lo que dice allí, no a prohibirle, no a quitarla o a usar otras herramientas que potencien diferentes inteligencias en los estudiantes, diferentes pensamientos, el pensamiento crítico y otro tipo de relaciones pues, con estas ideas. Entonces esa relación lenguaje, pensamiento, inteligencia artificial, pues nos lleva a pensar en qué campos de acción la podemos aplicar, y es que la inteligencia artificial está en todos los procesos que hacemos cada día. En el campo específico del lenguaje claro, que quiero definir para quienes no están familiarizados con el término, el lenguaje claro es una comunicación que está destinada para un usuario que necesita encontrar información, comprenderla, usarla. El lenguaje claro ha sido estudiado sobre todo en términos jurídicos y administrativos, pero no se quitan de allí términos especializados que también se pueden usar en la medicina, en la economía, en finanzas, en lenguaje técnico. El lenguaje claro pretende que el usuario pueda comprender la información de manera fácil, cercana, que la información sea accesible y así haya transparencia en la comunicación sea eficaz, sea de fácil acceso. Cuando nosotros pensamos en cómo escribir el lenguaje claro, tenemos que tener en cuenta unos factores, por supuesto, unos rasgos, unas características del lenguaje y desde la lingüística ha sido muy estudiado qué debemos escribir y cómo para que el texto sea claro y cumpla con claridad. Y nosotros nos debemos preocupar por varios elementos, por ejemplo, cuál es el propósito del texto y que, por supuesto, el lector vea que ese propósito se reconoce al leer el texto en una sola vez, que entiende la intención comunicativa,
pero también que ese texto está dirigido para él. ¿Y cómo sabemos que un texto se dirige a un usuario? Porque tiene términos técnicos que no son especializados y que cualquier usuario puede acceder. ¿A quién no le ha pasado que cuando firma un consentimiento médico o cuando revisa un contrato encuentra palabras que no comprende, que no son de su argot, no hacen parte de sus términos cotidianos? A todos nos pasa porque no tenemos por qué conocer el lenguaje especializado. Ahí hay unas características que quien esté interesado en el lenguaje claro le invito a conocer guías, manuales. Dentro de la Crónica de la Lengua Española 2022-2023 hay una sección dedicada a los estudios del lenguaje claro que los interesados podrían buscar, porque pues hay profundizaciones, pero también en internet encuentran mucha información y varios manuales que ayudarían a reconocer cuáles son esos elementos claros para un texto. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Para nosotros no es un secreto que pues, la inteligencia artificial empieza a intervenir y nosotros podemos emplearla para estos casos, y allí por eso mi pregunta está en si aporta o entorpece la escritura clara. Cuando nosotros revisamos esos elementos, pues yo de entrada yo digo que es más lo que puede aportar que lo que puede entorpecer. Sin embargo, vamos a tener en cuenta ese factor que yo había dicho que es común a la inteligencia artificial, es que hay un humano detrás haciendo que sea posible. Entonces, hay varios desarrollos en Internet, varias plataformas que nos ayudan a ver si el lenguaje es claro, software, plataformas, herramientas. El primer elemento en el que nosotros podemos revisar la claridad es en el mismo Word. Cuando nosotros escribimos un texto en Word, nos va a arrojar un montón de expresiones que nos dice esto está mal, esto podría cambiarse, acá de pronto la información no es correcta. Y esos textos, esas indicaciones, perdón, que nos da Word, nos ayudan a decir ahí hay algo. Y eso que Word genera está mediado por inteligencia artificial. Pero también hoy quiero hablarles de dos herramientas específicas que nos muestran la importancia del uso de la intermediación de la inteligencia artificial en el lenguaje claro. Son herramientas que han sido creadas por personas que estudian el lenguaje claro y que facilitan el acceso a esa información. Una de ellas es Clara, de Prodigioso Volcán. Es una herramienta interactiva en la que se puede ingresar un texto escrito por cualquier persona, tiene cualquier característica, y la herramienta va a arrojar información a propósito de cómo está construido el texto. Nos va a decir cuál es la extensión de los párrafos, si es muy largo, si es muy corto, en qué se debería cambiar, y a partir de eso pues nos proporciona información que nosotros podríamos decir vamos a modificar. Cuando Prodigioso Volcán lanza Clara, ahora está en su versión beta, pretende que las personas puedan ver los resultados orientativos a propósito de lo que pueden hacer, medir esa claridad de los textos, de contratos, de servicios, de elementos que usan lenguaje técnico, y poderlos llevar a analizar otros textos en español para decir, bueno, ¿qué debo cambiar? ¿Cómo puede estar la información mucho más clara, menos clara? ¿Cómo puedo modificar esa información? Entonces, esta es una primera herramienta que ayuda a analizar esa claridad en los textos, y que lo que nos va a arrojar es, a partir de los patrones ingresados, cuál es la información que permanece en el texto, que debe ser cambiada para que el texto sea mucho más claro. Y otra herramienta que ayuda y que por supuesto trabaja con la inteligencia artificial es Artext. Claro, Artext es un programa desarrollado para el lenguaje claro en la administración. Hay un grupo de investigación que lo trabaja, lo lidera la profesora Iria Dacuña, y ellos lo que han implementado en este sistema es que uno pueda entregarle información, entregarle un texto y presentar las principales falencias en términos de lenguaje claro. Esta plataforma es muy útil porque presenta información específica a propósito de
los párrafos de las oraciones, dónde debe ir un punto, dónde quizás hay una mayúscula adecuada o inadecuada. Sin embargo, ¿qué pasa? Y aquí viene mi gran pregunta por cómo actuar con estas herramientas de inteligencia artificial con el lenguaje claro. Cuando uno le ingresa la información y le pide a estas herramientas que diga si el texto es claro o no, van a seguir unos estándares comunes, unos patrones comunes. Uno de ellos, dentro de los principios del lenguaje claro, es que no se deben utilizar o es preferible evitar las negaciones. ¿Para qué? Porque las negaciones, sobre todo cuando hay dobles negaciones, pueden afectar la comprensión de las personas. Sin embargo, no toda negación es mala. Depende del contexto del texto, nosotros necesitamos usar ciertas expresiones. Entonces es aquí donde la inteligencia artificial nunca nos va a poder resolver la pregunta completa. Siempre vamos a necesitar una intervención humana, porque si nosotros le dejamos la tarea solamente a la inteligencia artificial, nos puede decir que quitemos información que va a ser necesaria para nosotros y para poder comprender el discurso. Hace un tiempo hice un experimento con ChatGPT, le entregué una información y le pedí que me pasara ese texto a términos claros. ChatGPT perfecto, tomó la información y lo reescribió. Luego de reescribir ese texto, el chat tomó la información, me la arrojó en más cortos caracteres. Ahí hay algo muy importante que hablaban ahorita y es qué instrucción le doy yo al chat para que la pueda elaborar. Y si mi instrucción es muy genérica, convierte esto a un lenguaje claro, la información va a ser igual de genérica. Pero si yo lo que hago es que me acerco específicamente a la información y le digo qué tareas cumplir, por ejemplo, yo lo hice diciéndole escribe este texto para una persona de 24 años que necesita reconocer la información para tomar una acción al respecto de la información brindada por el Estado. La información fue más concreta. La información fue traducida a una persona 25. Le dice qué debe hacer, cómo lo debe hacer y qué decisiones tomar. Entonces, ahí la información facilita que el usuario pueda tomar la información. Sin embargo, si no hay un humano detrás de esto, no es posible. ¿Qué pasa en términos jurídicos? Eso es algo que llama mucho la atención y que es un riesgo que no debemos correr. Y es que si yo le pido a un programa de estos que me convierta una información técnica en términos claros, lo hace a su manera con la información que tiene, pero quizás un término técnico no está bien precisado, no lo dice de manera correcta y puede afectar el contenido de lo que dice. Así que en esta medida yo digo, sí nos ayuda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no entorpece la tarea del lenguaje, claro, por el contrario, contribuye con herramientas, con software, con un reconocimiento general de lo que ocurre en la información, pero también puede ser un riesgo si no hay un humano detrás revisando lo que se debe hacer, lo que se debe concluir y cómo se debe transformar la información para que no se corra con ese posible riesgo de tergiversar la información. Entonces creo que la reflexión que nos deja esta temática es que aprovechemos al máximo las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial, esas técnicas, esos algoritmos, y que le enseñemos realmente a razonar como nosotros, a tomar las mejores decisiones a partir de una información verídica, pero que nunca dejemos de contrastarla con lo que puede ocurrir realmente. Bueno, creo que atendiendo al tiempo por aquí puedo dejar. Muchas gracias.